Gusto platicar siempre con mi amigo José Alcaraz, Pepe Alcaraz, al que conozco hace pues ya muchos años, desde los años 90, Pepe. Platícanos quién eres, qué ha sido de tu vida, de tus padres, de tu familia, quién eres, cómo te llamas y de dónde eres. Platícanos, amigo Pepe. Bueno, ya lo has dicho, soy Pepe Alcaraz. Nací en la Mesa Redonda, que es un símbolo de poder, en la barranca del Zapote del municipio de Tacámbaro, Michoacán, en el 52. O sea, ya tengo 2 ayeres. Estuve en el rancho, entré a la primaria a los 8 años, no terminé la primaria porque mi padre nos sacó. Él era un campesino que solamente... ¿Cuál era el nombre de tu padre? Salvador Alcaraz Cárdenas. Que se decía, y hubo un cierto reconocimiento, que era pariente de Lázaro Cárdenas, con quien de alguna manera se frecuentaba. Y alguna vez le dio el general unos toros y unas vacas, porque era ejidatario mi padre. En esos tiempos apoyaban al ejido de esta manera, a los ejidatarios, y más, eso sí, como siempre, a los amigos. Tu madre es muy importante en tu vida. Doña Tuna fue un pilar. Cuando hablo de ella aún... Te pega. Bueno, es normal. Fortunata García. Ella nació en el Cerro Prieto, municipio de Villamadero, también de Michoacán. Mi madre no supo, nunca aprendió a leer, ni quiso ya, ni a escribir. Solamente ponía GG y una rayita y esa era su firma. Y si se requería algo más le ponía la huella. Y visitó, sin embargo, más países de los que había conocido en el mundo. Así, ella estuvo en China, en Asia, en Japón, y yo no he ido a todos esos lugares. No, ella con sus hijas, mis hermanas, sí, que somos una familia muy grande. ¿Cuántos son? Somos 14. 14. ¿Tú eres el número? 4. El número 4. El número 4. ¿Los demás quiénes son? Hay 3 mujeres. ¿Quiénes son? Es Tere, Chela, Raquel, tu servidor, sigue Liz, sigue Chavalo, Toño, Nando, Chucho, luego la nena, Angélica, Leticia y Tunita. Fortunata, Tunita le decimos. 14 hijos. ¿Viven cuántos de ellos? Vivimos 12. 2 ya se pelaron. Sí. Salvador Alcaraz García. Estados Unidos vivía. En Estados Unidos, ya se fue a los 68 años. Joven. Antonio Alcaraz García se fue a los 62 años, aún más joven. Y bueno, de entrada sí es lo que soy, mi Fred, en términos de mi familia. ¿Y tu mamá murió recientemente? Mi madre hace 4 meses, 5 meses que falleció. Fue para mí, sigue siendo una inspiración por su temple, su carácter, que siendo una mujer sin conocimiento alguno, en términos de instrucción y de formación académica, de lecturas y eso, formó a sus hijos y nos hizo a todos buenos hombres. Y no era con que había bullying o que no, la chancla operó. Ay, punto. La chancla, la vara y lo que se necesitaba operó para poner orden en sus hijos. ¿Era más firme que tu papá? No, mi padre era mucho más duro, pero como él se fue hace 50 años. ¿Se viudó entonces? Sí, a los 40, ella tenía 42, 45 años cuando mi padre se fue. ¿Se hizo cargo? De todos los que mayores estábamos, pudimos apoyar y entre todos apoyamos. Sí. La familia se empezó a disgregar, se fueron a Estados Unidos, ya están nacionalizados en Estados Unidos. Saludos, Trump. Sí. Ya están nacionalizados. Estamos divididos, unos están en Estados Unidos, otros siguen en Michoacán. Yo soy el único en la Ciudad de México y así estamos, mi Fred. Recuerdo que cuando inauguraste tu casa en Jiutepec juntaste casi todos tus hermanos. Ahí conocí yo a tu mamá y a muchos de tus hermanos, como el doctor Salomón. Es correcto, Salomón, que él está en Moroleón, Guanajuato. Ahorita me hablas de tu hermano porque tu hermano es un personaje pues mágico, ¿no? Como toda tu familia, incluso tú. Casi no hemos hablado de esa percepción, habilidad que tú la tienes y no la has desarrollado quizá, o no quieres, o a lo mejor tienes miedo, Pepe. Dijo un amigo, sí. Ponto que sí, ponto que no. Sí. De escribir, de narrar, ha sido desidia, mea culpa. Porque ese es uno de mis propósitos, voy a dedicarme ya, aparte de viajar, que es mi pasión, acabo de estar en Japón, es mi pasión fenomenal y maravillosa, porque la vida, mi Fred, es eso, un viaje sencillo, pero qué extraordinario. Si no aprovechas ese viaje para vivir, disfrutar, amar intensamente, sufrir, llorar, cantar, reír, todo lo que esto implica, pues entonces no viviste, cabrón. Pepe, supongo que andado tu caminar, sé que has caminado en una caminata larga ya por los años 2000 y pico del norte de México acá,
ahorita también lo platicamos, pero tú has andado, me imagino, y te montaste en un burro, caballo, has andado en ferrocarril, en camión, en avión. A pie, sobre todo a pie. O sea, la vida ha sido pues, maravillosa para ti. Para mí genial, para mí genial. Y yo siempre digo que Dios ha sido conmigo generoso. Sí. Generoso. Así, a decir basta generoso. ¿Le agradeces a Dios por...? Yo agradezco a Dios, al universo, a la vida, a mi familia, a todos, a mis amigos. ¿Eres creyente, Pepe? Sí, soy creyente. Sí. En términos de creencia en un ser divino, poderoso, más allá de nuestra capacidad de entender incluso, sí. No concibo en la forma que usualmente los concibimos, pero pues voy a ir, por ejemplo, el 1 de marzo a la peregrinación al Cristo Negro de Carácuaro y que vamos una banda de amigos. Platícanos eso, esa fijación tuya en los Cristos Negros. Este es el Cristo Negro de Carácuaro. De Carácuaro. Pero tú has visitado varios Cristos negros. No es una fijación, ¿no? Ha sido una cuestión, es una cuestión de inspiración y de amor. Porque además caminando yo me inspiro, digamos que me sublimo. Mis mejores escritos, esas pequeñas crónicas que subo allí. ¿Escribes en el Facebook? Sí, las he hecho después de una larga caminata. ¿Me queda claro? He brincado de un lado a otro y he podido decir que estoy satisfecho. Satisfecho diría que casi nunca, pero estoy muy contento, feliz y agradecido, habiendo nacido en el rancho y habiendo huido del rancho a los 16 y medio, 17 años para estudiar la secundaria, sin haber terminado la primaria. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En Tacámbaro, Michoacán. Correcto. La Nicolás de Régules de Tacámbaro, Michoacán. Luego la prepa. Llegué a la secundaria con pistola y cuchillo. No. Sí, me quisieron hacer la novatada, derraparme. Sí. Porque en ese tiempo así era. Sí. Y no era mal visto. Sí. No, y aparte nos agarraban entre todos y a la pila, como fueras, con zapatos, vestido, el libro, lo que llevaras. Cuando me quisieron rapar, saqué la pistola. Corrieron todos. Eres un chamaco de 14, 15 años. 16 años, 17. Yo venía del rancho de Huarache y en el rancho acostumbraba a traer pistola. Que no me imagino a ti con una pistola, Pepe. Tú eres un hombre, un hombre de La Paz, has marchado, te han dejado. Yo recuerdo que Pepe fue candidato independiente. Esa es otra faceta. A jefe de gobierno, y ahí lo conocí en el 97, si no mal recuerdo. Es correcto. Y a partir de ahí Pepe y yo hicimos amistad. Y obviamente nos acercaron otros amigos como Juan Bautista, pero yo recuerdo, Pepe, que irrumpiste aquella junta del IFE del DF, se llamaba. Me tocó atenderte porque Manuel González Oropeza, que era el presidente, no estaba, no había nadie. Y tú llegaste con un grupo, con un colectivo ahí de mascarados. Me acuerdo que llegaste esta señora Lucía Ruano, que era y fue una figura 3 años después con Vicente Fox. Ahí se echó sus tamales. Ahí se echó sus tamales, Vicente. Lo que teníamos que hacer era aceptarle. Después Pepe fue a Washington y te recibió el embajador. Platícanos eso y vamos a regresar a lo tuyo, tu llegada a la Ciudad de México. Yo les dije, si no me recibe porque obviamente pues no tenía cita con el embajador, cuando ustedes me hicieron favor de invitarme, Pitaluga, José Herrera, que en paz descanse, ya murió, Víctor Alarcón, Enrique Sandoval, etcétera, que íbamos todos juntos. Les dije, si no me recibe, me voy a encadenar. Aquí lo meten a la cárcel, ¿y eso qué importa? Me voy a encadenar. En Washington, así me dijeron, aquí lo meten a la cárcel. Dije, está bien, que lo metan a la cárcel, pero será porque el señor embajador, el negro, Silva Gerso, negro Silva Gerso, se negó a recibir a un mexicano, a un paisano. Nadie lo había hecho, Pepe. Pero le dijeron, y entonces dijo, que pasen ese carro. Qué raro, qué personaje tan... Platicamos. Abrir la puerta únicamente, esos políticos ya no hay. Ya no hay. Se ahorita que le reviente su mano. Tal cual. Tú ya te habías encadenado antes en la Cámara de los Diputados, recuerdo. Yo me encadené en la Cámara de Diputados y un día siguiente estaba volando a Washington, invitado primero por la Universidad John Hopkins. La John Hopkins, Exacto, yo fui invitado por ellos, me mandaron el billete, los boletos para yo y 4 de mis asesores, cabrón. Iba Enrique Sandoval, Lucía Ruano, Superanimal, fue a Washington. Superanimal, aquel también andaba conmigo. Que ese personaje que se para en la Plaza de Toros. No, Rascón, no. No, Superanimal. No, Marco Rascón es otro. Marco es otro. No, Superanimal es este cuate que se opone a las corridas de toros. Es correcto. Bueno, platicamos largo con el señor embajador. Me dijo que
pues estaba hilando en el vacío, tal cual, dijo, mira, eres valiente, admirable lo que haces, ser candidato independiente en donde la ley lo prohíbe, pues no tienes muchas salidas, más que pues buscar un acuerdo, un arreglo que te permita incorporarte para que sigas proyectando tus ideas y algún día se hagan realidad. Cosa que después ocurrió. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Después sí, ocurrió. Tú eres el impulsor de las candidaturas independientes, aunque antes, Jorge Castañeda... bueno, fue después. Sí, fue después, y bueno, en función de su nivel tuvo su... ya, lo que sea. Fue a la corte, a la comisión y a la corte de Costa Rica y ganó el pleito. Es correcto. ¿Te acuerdas? Se modificó la constitución y la ley, pero... Pues tú fuiste candidato, no se te dio el registro, pero se te recibieron los papeles. Voy a buscarlos, sí, Pepe, por ahí los más tengo. Allá antes de la Ciudad de México. Sí, a ver, platícanos. ¿Fuiste candidato a gobernador? Gobernador de Michoacán. Platícanos. Pero ahí fue por un partido político. No, fui independiente hasta el final, después de una huelga de hambre. Ajá. Hicimos un acuerdo con el PT. El PT de Beto Anaya. De Beto Anaya. Ajá. Beto Anaya, Joaquín Vela, y hicimos un acuerdo, sí. Pepe Narro, ¿quién sabe? Saludos, sí. Pepe. Sí. Andábamos en eso. Hicimos un acuerdo y entonces salió la propaganda, candidato independiente respaldado por el PT. ¿Contra Felipe Calderón? Contra Felipe Calderón. No. Tinoco Rubí. Ahí nos hicimos... Tinoco fue el que ganó la elección, era el PRI. Sí, el PRI ganaba entonces. Y Cristóbal Arias, que era por el PRD. Correcto. Yo le dije a Felipe, un día nos encontramos, tuvimos intercambio en una estación de radio. ¿Antes de que fuera presidente? Sí, claro. Sí. Claro, mucho antes. Sí. Tuvimos un intercambio de palabras. Me dice, Pepe, vente con nosotros. Eres bueno, pero estás en el lado equivocado. Le dije, mejor renuncia tú o vayamos todos contra el PRI. Desde entonces decía, todos contra el PRI. Yo renuncio, renuncien todos y que salga un candidato contra el PRI. Evidentemente, él tenía el 16%, yo no tenía nada, pues como independiente no tenía realmente mayores posibilidades. Esto es real. Cristóbal Arias obtuvo un poco más de porcentaje que, no recuerdo el porcentaje de Cristóbal, pero ganó Tinoco Rubí. ¿Te dieron un reconocimiento en ese momento ya como ciudadano y como un personaje no que se reconocía? No se reconocía. No había forma de que se reconociera legalmente las candidaturas independientes. Sí, pero yo cuando fuiste candidato por el PT, te dio no sé dónde está el registro que se hizo por parte del PT y lo demás. ¿Eso fue qué año, Pepe? Fue en el 95. Ah, caray. 2 años anteriores a la Ciudad de México. Como en la Ciudad de México no te pedían un requisito de que fueras nativo de aquí. 30 años, Pepe, ya. Así es, 30 años. Tengo entendido que eres tlalpense por adopción. Naciste en Michoacán, pero llegaste a Tlalpan a vivir y te hiciste ciudadano de la alcaldía hoy de Tlalpan, en aquel tiempo delegación. Yo llegué en el 80, antes ya estaba en Tlalpan. Correcto. En el 87 ya estaba en Tlalpan, pero me incorporé y trabajé en el gobierno priista ¿Quién era el delegado? Orozco Loreto y después Río Sertuche. Yo estuve con los dos, solamente 3 años, pero ya me enamoré de Tlalpan y seguí viviendo en Tlalpan. Me dediqué a la vida privada, a desarrollar proyectos de inversión. ¿Tú eres un empresario del uso del suelo o trabajaste en varios proyectos? Sobre todo en proyectos de inversión. Proyectos de inversión, proyectos de todo tipo para construir proyectos de vivienda, oficinas, comercios, industria, etcétera. En Tlalpan. En la ciudad, básicamente en la ciudad, que están relacionadas indudablemente con cuestiones de desarrollo urbano y usos del suelo. Ese es lo básico, por lo cual, si no sabes eso, ya estás perdido. Que es lo básico para que tú hagas incluso tu propia casa, porque pudiera tener una aspiración de una casa mayor a la que se te permite, o un nivel más del que se te permite la ley, de tal manera que el desarrollo urbano, el uso del suelo es fundamental, porque ahí se establecen las restricciones que le aplican a un particular para efecto de que ejerza su derecho en su propiedad. Hiciste una empresa que se llamó Infosuelo, información del suelo. Y me acuerdo que te inauguró, que esto es muy importante porque es histórico, porque va a estar en la historia, el que fue a... Toño Roqueñí. El padre Roqueñí estuvo con él, fue ofició una misa. ¿Tienes fotografías de eso? Hay que buscarlas. Están en el baúl de los recuerdos. Antonio Roqueñí es el personaje que se le enfrenta no solamente al nuncio Girolamo Prigione, sino es el personaje que justamente llevó a la Rota Romana a tu paisano, el padre Marcial Maciel de Collado. Okay. Esa es otra historia. Y estuvo contigo. Lamentablemente yo no estuve ahí, pero por eso te hablo de las fotos. Pepe, en aquel tiempo tú conociste a un amigo entrañable que fue mi amigo gracias a ti, que fue Alberto Guzmán Maldonado. Platícanos de Beto. Creo que yo te lo presenté. Tú me lo presentaste, yo te presenté a Beto. Claro. Beto Guzmán vivía en Tlalpan. Sí.
Nos conocimos en los 90s. Sí. Un hombre hartamente generoso, que rápidamente se hacía amigos. ¿Me permites? Sí, adelante, por favor. Es un gusto estar aquí en tu casa. Estamos platicando en la casa de Pepe, muy generoso. Este jueves 30 de enero, hoy cumpliría mi madre 94 años. Se fue también como Doña Tuna. A los 94. A los 93, 94, qué maravilla. Y bueno, estamos en casa de Pepe. Pepe es un hombre feliz, como lo pueden ver, tiene hasta perro, tiene aquí a sus hijos y estamos esperando a un colectivo de amigos. Esta charla es antes de que venga la plebada porque van a llegar. Si nos irrumpen, pues será maravilloso. Pero Pepe, háblanos de Alberto Guzmán, porque yo conocí a Alberto por ti cuando se inauguró su restaurante que se llamó La Hacienda de San Lázaro. Correcto. Allá por la Cámara de los Enfrente Diputados. de la Cámara de Diputados. Pero antes yo me acuerdo que tú me invitaste a Valle de Bravo, una casa, y casi me dijiste que era tu casa, y yo no te creí, me sorprendí porque me dejaste solo, no llegaste. Después supe que era la casa de Beto, de Alberto, que también fue un amigo, entrañable amigo. Así es, entrañable amigo. Gracias a ti. Fue mi compadre. Fue mi compadre. Además, platícanos de Alberto, era un empresario él. Un empresario, exitoso, generoso y descuidado con sus propiedades. Okay. Porque siendo tan generoso, la persona que es generosa y que da, se da, recibe del universo, Dios le responde y le da también a manos llenas. Sí. Y Beto Guzmán tenía empresas en Yucatán, tenía propiedades en Michoacán, tenía propiedades aquí en Guerrero, en todos lados tenía propiedades. Aserraderos, me acuerdo. Sí, pero se preocupaba o no le daba el tiempo. Y creo, hasta donde supe, sus hijos tenían poco interés en apoyarle en sus proyectos. Entonces fue quedando solo. Y después, pues, se nos adelantó en el camino. Se murió muy joven. Un hombre que de entrada te hacía su amigo y te enamoraba de tal manera que no te escapabas de su embrujo de amistad. Sí. Así. Qué ricos cabritos. Sí. La riñonada que nos... No. Mira. Especial, hacía traer de Monterrey. 28 días el cabrito. Alberto fue dueño de la hacienda de San Lázaro, que creo que ya se cerró ahí frente de la Cámara de Diputados, y era un restaurante prácticamente para sus amigos. Yo lo vi, conocí mucha gente con él. Tengo una mesa de parota que me regaló, y llegaba a mi cumpleaños y igual como tú, llevaba cabritos, llevaba carne, y se hizo amigo de otros amigos míos como Rogelio Hernández López, periodista. Sí, claro. Amigo entrañable. Y otro amigo que tú le acercaste, que ya murió lamentablemente, Acabapistli. el maestro Acabapistli. Platícame maestro Acabapistli. De hecho, el maestro Acabapistli, ¿quién era el maestro dijimos que esta tertulia en Jutepec primero, como no se hizo, que esta tertulia sería en memoria del maestro Acabapistli. El día de hoy que nos reunimos la banda, porque todos fueron sus amigos. Todos los que vienen el día de hoy fueron amigos de Acabapistli. Fue un chamán vinculado con las cuestiones esotéricas de la cosmogonía azteca y de la visión azteca. Amante absoluto de la cultura, la tradición, las lecturas, las investigaciones relativas a nuestros mayores, los aztecas, y los defendía a ultranza. Pero siendo un chamán, había desarrollado la capacidad para interpretar las estrellas, vincular tu personalidad, tu nombre, tu fecha de nacimiento con acontecimientos pasados o futuros que hubieses tenido en la vida. Entonces siempre nos enrolaba y nos daba nuestras limpias. De hecho, hicimos el temazcal con él. Exacto. De Jutepec se hizo un temazcal. Lo inauguramos. Él lo hizo. Indígena. Él lo hizo. Ahí lo tengo. Todavía. En su memoria, sí es. García Castillo fue el gobernador indígena, o se decía gobernador indígena de la Ciudad de México, pero un personaje, como tú dices, amigo de sus amigos. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí con Bernardina Green. Me lo presentó Bernardina Green. ¿Quién es Bernardina Green? Esa es igual, una maestra de la tradición, una chamana, y con un profundo conocimiento, diría que rivalizaba con Acabapistli en términos del conocimiento de esa visión y existencia de los aztecas y todo lo que esto implica. Ella está en Tijuana, escribe sobre cosmogonía. ¿La sigues viendo ella? No, solamente tenemos comunicación. Porque Acabapistli murió por allá. Murió en Tijuana, allá estaba su familia. Sí, pobre, y déjame decirle que el maestro Acabapistli no tenía ni para el cajón. Es correcto. Sí, es correcto. Pepe, yo sé que tú lo ayudaste mucho. Y varios amigos. Eso no se dice, pero es mi amigo. Fue mi amigo, lo quise entrañablemente. Convivimos, vivió en casa, fuimos amigos. ¿Vivió en tu casa? Vivió en casa en Jutepec. Mira. Conocí a su hijo solamente. Un hijo y una hija. Un hijo y una hija, es correcto, sí. La última vez que vi a la maestra Bernardina,
fue cuando caminamos de Tijuana al Zócalo. Ella nos despidió. ¿Por qué esa caminata? Pepe apoyó la candidatura en aquel tiempo, si no mal recuerdo, de López Obrador, del 2006. ¿Y por qué caminaste por la democracia? ¿Cuál fue tu mensaje, Pepe? Hoy diría que es un galimatías. Correcto. Pero ¿estabas convencido tú de López Obrador? Yo estaba convencido de que el sistema proyectado por el PRI ya no servía y que necesitábamos urgentemente un cambio en la lógica de que corrupción galopante, cosa que, ¿para qué hablamos de eso? Y entonces yo apoyé a Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno. Hicimos incluso un periódico que se llamó El Carnal Marcelo, del cual tiramos 10 millones de ejemplares. ¿Tienes algún ejemplar para verlo? Sí, ahí están, ahí tenemos algunos. ¿Y Marcelo lo sabe perfecto, claro, Marcelo nos reconoció. Entonces caminamos 1.450 kilómetros en 33 días saliendo de Tijuana para llegar al Zócalo. Evidentemente en los tramos de mayor riesgo y peligro no caminábamos, nos subíamos en nuestro... ¿Cómo que el desierto de Sonora? No, el desierto lo transitamos caminando. Por Altar pasamos a las 12 del día a 46 grados. En Altar, y fuimos en el mes de la canícula. ¿Cuántas gentes venían? Eran 20 mexicanos, así se llamaba, incluso 20 mexicanos. Había un amigo entrañable que ya murió, que tú te pegó mucho, ¿te acuerdas? Que siempre andaba contigo. Platícanos de esos amigos que te acompañan. Pedro, somos muchos. Juan Palomares, él nos encontró en Santa Rosa, en Nayarit. Fue un poco la avanzada. Ahí participó Juan Bautista, mi hijo César, Pedro Cruz, Carlos Díaz, Domingo Flores, ya se fue. Se han ido 5 o 6 de los que caminamos y nunca fuimos recibidos por López Obrador. Efectivamente hicimos... Yo me acuerdo que te recibió por Tlalpan de Alejandro Encinas, porque yo estaba ahí. Como dijera la abuela, esa es otra historia. Sí, es otra historia porque caminamos de la Unión Quintana Roo al Zócalo. Es cierto, sí. Y ahí fue otro proceso por la unidad del PRD. Cierto. De hecho, tuviste una huelga de hambre del PRD. Después de... ¿Cuántos días fueron? 15 días. Bajé 10 kilos. No. Sí. Personaje que era el presidente del PRD fue a verte que levantara la huelga, Jesús, ¿no? No era. ¿Quién fue? ¿Quién era? Era Leonel Cota. Leonel Cota, ahora en Morena. Paisano tuyo. Bueno, pues todos están en Morena. O sea, bueno, de la Baja California, perdón. Pensé que era Godoy. No. Conozco a Leonel Godoy. Sí. Alguna vez fuimos amigos, no sé si ahora sigamos siendo, pero Leonel Cota. Y poco se dignaba Leonel Cota. Perdón, no es precisanos. La marcha del norte a la Ciudad de México fue por López Obrador. 2006. Correcto. Tal cual, voto por voto, casilla por casilla, por la democracia y apoyando a López Obrador, tal cual. Lo que es derecho no es chipotudo, así de simple. ¿Y Andrés Manuel? Nunca nos recibió. Nunca nos recibió. Nos subimos al templete por intervención de Marcelo, porque el primer día que llegamos, ese día no se nos permitió estar con López Obrador, entonces nos dijeron al día siguiente. Y al día siguiente la gente venía muy cansada, se darán cuenta de cuánto caminar para... Y pues Nico, que era su asesor... el chofer, nos dijo nada más entran 20, le dije somos 22, dijo no, 22 no, entonces no entramos ninguno. No, pues no entran, pues adiós cabrón, hicimos que nos vamos. Digo, y que entren todos, que entren los 22. Dije, somos 30, ya habían llegado más. Claro, y puede ser 50. Somos 30, cabrón. No, que la chinga. Somos 30. Y entramos en palabras así, yo no sé si enojados o no, pero vete. ¿Qué te dijo López Obrador? ¿Cuál fue tu charla con él? No charla. ¿No? Nada más, bienvenidos, muchas gracias. No. Y besitos. No. Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Que habíamos caminado por él. Él lo sabía. Marcelo le había estado informando, le había pasado 1 o 2 tarjetas. Eso nos dijo Marcelo. Yo creo que sí, creo más en Marcelo ahora. ¿Es tu amigo Marcelo Ebrard? Yo lo conocí, me lo presentó su papá. Ah, caray. Eso habría que preguntarle a él si... Ya es mi amigo. Si yo soy su amigo, habría que preguntarle a él. ¿Lo has visto últimamente? No. Yo lo vi la última vez que estuve en Los Pinos, cuando todavía andaba aspirando a ser en la interna de Morena. ¿Lo seguiste apoyando? Lo saludé. En esta etapa también lo apoyé y tiramos 500,000 ejemplares del periódico El Carnal Marcelo. Pero hace rato hablaste de 10 millones de ejemplares. No, esos fueron en el 2006 en apoyo a la candidatura de Marcelo Ebrard al gobierno de la ciudad. Jefe de gobierno de la ciudad. En el 23 apoyamos con 500,000 ejemplares y un equipo pequeño de gente apoyamos a Marcelo Ebrard en su lucha por conquistar la candidatura de Morena a la presidencia, la que ganó Claudia. Siendo tú tlalpense,
como Renato Leduc. Ahorita vamos a hablar de Renato Leduc. Siendo tú tlalpense, ¿por qué no apoyar a Sheinbaum y sí a Marcelo? Cuando los dados estaban cargados. Era evidente y todo el mundo lo sabía, pero yo te lo había comentado. Incluso algún día escribí Marcelo Forever. Sí, pero digo, pero platícanos ahorita ¿por a qué? la gente que nos está escuchando. Yo conocí a Marcelo, por su señor padre, que en paz descanse, el arquitecto Marcelo Ebrard. Lo conocí en Tlayacapan. Tenía la gentileza, Morelos, tenía la gentileza del señor arquitecto de invitarme eventualmente a comer y nos tomábamos unos tintos y una copa de coñac. Entonces platicamos, me dijo que tenía un hijo que estaba empeñado en ser presidente de la República. Y un día en su casa lo conocí. Así fue. Ya después empezó una relación y el 2006 lo apoyamos. ¿No te invitó, porque ustedes ganaron la elección, no te invitó a estar en el gobierno de la ciudad, Pepe? ¿O no quisiste? No estuve. ¿Pero sí te invitó? Me mandó Marcelo con sus asistentes. ¿Te mandó de segundo o tercer nivel? Sin duda, pero ni siquiera fueron capaces de precisar nada. Y como yo, cuando apoyo, me doy sin condiciones. Evidentemente que cuando haces una inversión, porque es una inversión, pues esperas mínimo tener una respuesta de contraparte. Sí. Pero me batearon todos y yo terminé por decir en un acto de dignidad, ay gracias, ahí nos vemos. Besitos, yo apoyé. Marcelo tomó nota. Entiendo que sí, es un hombre informado. Sí, porque lo volviste a apoyar. Sí, me reuní con él y entonces yo hice el compromiso con él de apoyarlo. Cuando iba a apoyar en el 2006 a Marcelo, me encontré un día a Felipe Calderón. Sí, que era el candidato no, tenía todavía el 2% de intención, que no era nada. Nada. Entonces me dijo, Pepe, yo voy a ser presidente de México, vente conmigo. No. Literal. Y le dijo, Mariana Gómez del Campo, te lo encargo, si Pepe se decide me lo llevas. Pero nunca me decidí. Y le dije a Felipe, yo estoy comprometido con Marcelo. Ya decidí apoyar a Marcelo. Y me dijo, no te van a dar nada. Literal. Me dijo Felipe, no te van a dar nada, vente conmigo. Le dije, yo soy un hombre de palabra. ¿Te trataba de me paisano? Chingó la palabra. ¿Cómo te decía Felipe paisano. Paisano. Sí, nos llegamos a reunir allí en el restaurante del compadre Beto. Ajá. Con Beto. Ah. Sí. Nos tomábamos un tinto que le gusta a Felipe. ¿Y cuando fue presidente? Un Matarromera. A ver. Un Ribera del Duero. Oye, Ribera del Duero. Oye, entre paréntesis, yo me he tomado un Ribera del Duero en la Ribera del Duero, en Porto. La Ribera del Duero, un Ribera del Duero, mi Fred. ¿Tú te hubieras imaginado eso cuando estabas en tu pueblo? En el rancho. En el rancho. De guaraches y con una pistola fajada al cinto, Pepe. 38 Super. Ah, caray. De 9 tiros. No, Pepe. Pero era nada más por si acaso se ofreciera, obviamente, porque tú eres un hombre de paz. En ese tiempo no. En el rancho siempre se ofrece. Es decir, que cuando andas en despoblado, más te vale andar armado. Porque no sabes dónde brinca la liebre, así de sencillo. Pero no lo podrías recomendar ahorita como está el No, ya ni siquiera para que la gente se defienda, porque no hay forma de que se defienda. No, Michoacán, tu estado lamentablemente es un estado fallido, hay que decirlo. Pero no, Michoacán, el país. El país. Sinaloa, Tamaulipas. Pero todo está en orden, todo está bien. No. La verdad es que nosotros nos hemos creado la situación que estamos viviendo en el país, tal cual. Mi Fred, ¿qué te digo? Sí me imaginé estar, no en un tinto en Ribera del Duero. ¡Qué maravilla! ¿Eso cuándo fue? Ahora que hice el Camino de Santiago. Platícanos ese Camino de Santiago. Si no lo haces, no habrás caminado en la vida. ¿Cómo fue? Fred Junior, hazlo, cabrón. Sí, hombre. ¿Camino de Santiago qué es? Caminar Bueno, el Camino de Santiago es una peregrinación, la más grande peregrinación intemporal, porque es todo el tiempo. Católica. Del mundo judeo-cristiano. Católicos, punto. Sí. Tiene N número de caminos. En el Camino de Santiago de Compostela, todos los caminos conducen al Santiago de Compostela. Todos. No a Roma, sino a Santiago de Compostela. Correcto. Yo salí de Lisboa. Es una ruta larga, Pepe. Muy larga. No, la más larga. Depende tú, la del norte. Yo hice 654 kilómetros en 19 días efectivos. ¿Caminando? Caminando, claro. ¿Tú y quién más? Yo caminé solo, luego mi hijo Leonardo. El menor de los hijos, caminó conmigo 2 días. Después se luxó, ya no pudo caminar. Ah, caray, entonces ahí como ya se fue el auto. Lo subimos, exacto. Y después llegó a caminar 600 y tantos. 19 días efectivos. Yo estuve en España un mes, pero 19 días efectivos duré caminando de Lisboa a Santiago de Compostela. ¿Por qué querías ese camino? Y en el Inter era un sueño de toda la vida. ¿Desde chico? Desde hace 10, 15 años. Pero ¿te hubiera gustado llevar a Doña Tuna?
no hubiera podido caminar. Ya no podía caminar, pero me habría gustado. Yo la recordé en cada paso que daba. Sí, me imagino. Porque hiciste un relato en Facebook, hay que rescatarlo. Hiciste un relato casi diario de cómo te... Sí, así es. ¿Dónde dormías? Yo tenía un compromiso con Fátima, porque yo la conocí a Fátima cuando tenía 15 años. Yo venía del rancho a pie, caminando de la Mesa Redonda o del Bonete de los Fierros, que era otro rancho que mi padre después compró, a Tacámbaro, Michoacán. Y llegaba a la casa de mi tía, y mi tía un día me dice: hijo, ¿qué tienes que hacer? Nada, tía, acompáñame que vamos a recibir una virgen. Nos fuimos, todo el pueblo estaba en doble fila, al borde de ambos lados de la carretera, esperando. Pasa un camión de redilas, sin redilas, y va una virgen allí amarrada para que no se moviera. Y cuando pasa me emocioné de tal manera que lloré. Y mi tía me dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? No sé, ¿cómo se llama? Fátima. ¿Dónde va a estar? Ya me dijo dónde, y a partir de entonces fui devoto de Fátima. Y en ese peregrinar y en ese sentimiento y en esa emoción de un joven ranchero de 15 años, yo iba, me quitaba el sombrero, lo ponía en el piso, me hincaba sobre las alas del sombrero y le decía: aquí estoy. No, nunca he sabido rezar en términos convencionales. Sí. Eso no aprendí ni voy a aprender. Pero decía: aquí estoy, vine a verte y quiero que me ayudes para salir del rancho. Te pido que me ayudes para salir del rancho. ¿Y te ayudó? Pues salí del rancho. Sí. Me dieron las condiciones, se dieron las condiciones. Entonces pasa el tiempo, un día tomo un entrenamiento y hago la promesa de ir al Camino de Santiago de Compostela. En ese entrenamiento, y hay una señora que se llamó Fátima, dijo: yo ofrezco unos boletos para quien vaya a Europa. Se trataba de dar un regalo. Y yo me gané ese viaje. Tenías que ir. Y entonces yo dije: voy a ir a Santiago de Compostela. Debo decir que la señora no cumplió, pero yo me apoyó para fortalecer mi convicción. Y dije: por alguna razón se me está diciendo que vaya a ver a Fátima. Y fui a ver a Fátima. El camino más agreste que te puedas imaginar que haya caminado en mi vida, lo caminé en el trayecto de Arneiro das Maláricas, en Portugal, a Fátima, Portugal. ¿Y qué pasó cuando te encontraste con la imagen de la Virgen? Bueno, desde antes de llegar, cuando ya se anunciaban los anuncios de Fátima, de la ciudad, es una ciudad turística, ya iba llorando. No. Sí. No, Pepe. ¿Sí? Algo, es un asunto de fe. Sin duda, de convicción profunda, de amor profundo. Para muchos San Judas Tadeo, de compromiso, Virgen, de compromiso, porque yo le dije: tú fuiste a mi pueblo, yo te conocí en mi pueblo, y ahora vengo a tu casa, a conocerte, a conocer tu casa. Volé, mi Fredo, volé. Hay experiencias, a veces hasta extrasensoriales, que no se pueden describir, pero me sentí flotando, tal cual. No tenía cansancio, y para entonces llevaba 120 kilómetros, y ese día había caminado 48 en ese día, porque además en el camino me perdí 10 kilómetros en el cerro, iba solo, no había nadie, de peregrinos, nadie en esos senderos. Fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, excepcional, y digo a todos que hay que ir a Fátima. Pero hay que ir al Camino de Santiago de Compostela. Después de Fátima fue... No, yo ya seguí caminando y llegué a Santiago de Compostela. Y también, digo, ya cuando tú vas caminando tales cantidades de pasos, ya vas en un nivel de emoción y de sentimiento que no sientes ni tus pasos. No sientes ni tus pasos. Y tus sentimientos afloran de tal manera que inevitablemente lloras. Porque has llegado, porque te sientes que tuviste éxito, por la razón que tú quieras. Porque vas a entregar un sentimiento, una emoción, un cariño, un amor, una fe, lo que tú quieras. Pero llegas sí o sí llorando. Si es que vas comprometido con tus pasos. Si vas echando relajo, jaleos, pues es otra cosa. ¿Eso cuándo fue, Pepe? Salí el 14 de marzo del 23 de Lisboa. Y llegué el 8 de abril del mismo año del 23 a Santiago. ¿Piensas regresar otra vez a hacer ese? Ya tengo planeado irme al camino primitivo, porque sé que hay muchos caminos, todos los caminos, por eso hay que ir, requieren ir, no pueden escaparse de ir. Sí. Entonces dices: yo no puedo caminar tanto, no quiero caminar tanto. Pero hay albergues, ¿no? Hay una infraestructura enorme y aún así hay escasez. Porque depende de la época que tú vayas. Si vas en verano, tienes una verdadera complicación, a menos que vayas con reservaciones. Yo me fui como total peregrino, sin saber dónde me iba a quedar, ni dónde iba a llegar, ni cómo.
y con 8 kilos cargados en la espalda. Pepe, ¿tienes el certificado de peregrino? Sí, claro. Digo, para dárselo y allí a conocer, dice 654 kilómetros. Para dárselo a conocer a los amigos que nos están escuchando, porque no crean que estás echando puro rollo. Ahí está. Y el Cristo Negro es otra Esa es otra historia. ¿Has ido a Chalma muchas veces? He ido a Chalma. ¿A dónde más? 7, 8 veces. Visité el Cristo Negro de Otatitlán, Veracruz. Me está platicando mi hijo que hay un amigo que te presentó, Castre. ¿Cómo que te va a venir? Va a venir ahorita. Va a venir. Ya me acompañó el año pasado y este año va a ir. Digo que te va a llevar, cabrón. Sí. Este año va a ir. Ahí nos vamos a ver. Carácuaro. Él ha ido al Cristo Negro, caminando al Cristo Negro de Carácuaro. ¿Y cómo han aguantado? Es poquito, 65 kilómetros. Salimos de Tacámbaro a las 12 del día, un sábado, es el sábado, y llegamos a San Antonio de las Huertas a las 12 de la noche después de caminar todo ese tramo. Y te levantas a las 3 de la mañana y llegas a las... ¿Se quedan a dormir ahí en el interior? 3 horas en el piso, en la tierra, con un cartón si es que hay, y si no, nomás te recargas en la llanta de tu carro o por ahí, porque además está llenísimo de gente. En una semana va a 500,000 de personas. No hay inseguridad ahí, no sé si percibe el tema de... O ustedes no hay señal por acuerdo de quienes acuerdan en la zona. O sea, los criminales son también creyentes. Sí, porque permiten Por lo pronto respetan. Sí. Por lo pronto respetan. Sí ves los que llaman halcones porque traen su walkie-talkie. Sí los pero ves. te ven con... O sea, pues, no se meten. Mientras tú no te metas con ellos, no se meten contigo. Si ven que tú estás afectando, ellos... ¿Has tenido miedo en eso, Pepe? Nunca. No. ¿A quién le has tenido miedo? A mí. Cabrón. A mí. ¿Por qué? Porque siendo un hombre tan poderoso, no me animé en el curso de la vida a explotar ese poder. Tal cual. Es un tema cabrón. Dios te ha generado, te ha dado algunos dones. Porque ahora sí hablemos... Ha sido generoso. Del doctor. Yo recuerdo que cuando conocí a tu mamá, conocí a tu hermano, el doctor Salomón. José Luis. Recuerdo que José Luis me agarró de la mano y me dijo, traes un problema en la rodilla izquierda. En efecto, yo tenía un problema en la rodilla izquierda. Yo dije, este cuate... Yo no sabía. No sabía. Y entonces ya me platicaste que era un psíquico. Él es psíquico. Platícanos de Salomón. Él es psíquico, se dedica a eso y lo descubrió de manera casual porque tenía una zapatería. Él tenía un negocito. No, pero creo que antes él me platicó que había sido secretario particular de un personaje. Hace mucho tiempo. Él fue secretario particular de David Reynoso. David Reynoso, sí. David Reynoso, así es. Cuando estamos hablando de 82, 83, algo así. Mi hermano José Luis, se llama Salomón en términos de su desarrollo profesional, que es psíquico, conoció a David Reynoso y se convirtió en su secretario particular. Y con él aprendió tantas cosas, incluso a cantar. Canta fenomenal. Grabó 1 o 2 discos, pero después cayó, por desgracia, en uno de los vicios que difícilmente la gente se escapa. Mira quién llegó aquí nada más para tener... Enrique Sandoval, mi compadre, cabrón. Enrique Sandoval me apoyó y me impulsó para la candidatura independiente. Enrique Sandoval, ese es los que te acompañaron a Washington. No, pero a Washington, y él desde la candidatura independiente a Michoacán. Sí. Él fue conmigo, y Brian también, Brian, por favor, cabrón, así es. ¿Cómo conociste a Pepe? Ya tiene muchos años, por medio de otro amigo. ¿Quién nos presentó? Sósimo Santoyo, que ya se peló. También fue mi compadre, ya se peló. Mira, ¿tú lo metiste al tema de la política o ya traía? No, tú me presentaste con Alejandro Rojas Díaz Durán. Ya la sangre. Ya la sangre caliente. Pero tú estabas en el PRI, ¿no? ¿Dónde estabas? Bueno, yo estaba en la corriente democrática. El PRI con Porfirio, con Ifigenia, el ingeniero Cárdenas. Sí, así es. Ahí estábamos. Luego salimos del PRI y luego estuvimos en el movimiento de 1988 con el ingeniero. Fui coordinador a nivel nacional de los jóvenes en esa campaña. Pues qué gusto. Este hombre fue muy cercano también a Porfirio Muñoz Ledo. Sí, así es. Y me acuerdo que una vez... ¿Te fuiste a Bélgica con él? Fui su secretario para igual que Toño Sandoval. Mondragón, que ya murió también. Y fui su coordinador de campaña a la presidencia de la República. Cuando fue por el partido de Acción Republicana. Cuando peleó el derecho de sangre. Auténtico de la Revolución Mexicana. Sí, pero después se cambió a Acción Republicana. Éramos Nueva República. Ahorita hay un proyecto de Nueva República para hacer o rescatar eso. Sí, es Miguel Moreno, mi amigo. ¿Tú estás metido en eso? No, yo traigo mi propio proyecto. Luego platicamos de eso. Ahorita ya vamos a hacer partido. Estamos hablando del doctor Salomón. Ustedes si van a Monoleón, pregunten en la terminal de que se bajen.
por el doctor Salomón y la gente sabe, tu hermano. En 30 años ha desarrollado una facultad, todos tenemos esa facultad, todos. Sí. Pero unas personas desarrollan unas facultades, otros desarrollamos otras facultades. Sí. Él desarrolló su facultad de sanar, ni siquiera con las manos, con la mente. Con la mente. El 99% de las enfermedades son psicosomáticas, así. Entonces, él te da una terapia, ya tú lo viviste, te da una terapia, te dice cómo sigas con esas terapias y tú sí o sí te compones. Te induce con esas terapias a que tu cerebro genere la instrucción que hace que tu cuerpo sane. O sea, es un asunto mental. Es mental. De control mental. El universo es mental. Porque el doctor Salomón, yo fui a verlo, tiene un consultorio ahí en Morelia. Todo el mundo lo conoce. Llegas y subes a un cuartito en la parte de arriba, hay gente esperando. Se hace cola. Hay gente que me decía que venía de Estados Unidos a verlo, ¿sí? Pero si le preguntas a Renato Consuegra, él tiene una buena historia. Renato Consuegra es un periodista y fue a verlo. Y Renato, pues no estoy autorizado. Sí ocurrió algo maravilloso. Y hasta con mi hija también. Pepe y yo, un día, él era funcionario, mucho tiempo después de la delegación Tlalpan y alcaldía. Y recuerdo que llegamos al tema de un tlalpense cabrón. Pepe y yo hicimos un libro, más bien él lo financió y él lo promovió, sobre Renato Leduc. E instituimos, como lo he comentado muchas veces, el día 17 de noviembre, el día de Renato Leduc, en la cantina La Jalisciense. Y el personaje clave de toda mi relación con Leduc es Pepe Alcaraz. Lamento yo no haberle puesto lo que él puso en su comentario, un tlalpense cabrón. Coméntanos. Bueno, yo no sé, Fred, pero hoy se mienta la madre hasta en la televisión. Y esa palabra de cabrón, digo, realmente muy humilde, porque además él era una expresión suya. Renato Leduc, no me digas que era un hombre, sí, muy culto, pero no me digas que no era de barrio. No, era de barrio. Era del pueblo. Era Jiménez. Así es. Sí. De tal manera que cuando en la hacienda de Tlalpan, en una comida, echándonos unos whiskitos, tal cual. No era tinto esa vez, eran whiskitos. No, eran whiskitos. Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo en Tlalpan? Yo le dije, ya está, Renato Leduc es de Tlalpan, nació en Tlalpan, está la cantina La Jalisciense, hacer un homenaje y así se armó. Yo me encargué de la parte del financiamiento, tocamos puertas con varios amigos y los convencí que aportaran. Tú te encargaste de recabar con amigos poetas de Renato, que habían sido contemporáneos y amigos de Renato, o amantes de Renato en términos de su conocimiento y su trascendencia, y armamos un libro, armaste un libro, tal cual, armamos un libro que se llama, y ahí tengo varios ejemplares, ahí tengo. ¿Tienes ejemplares? Sí, claro, tengo 20 ejemplares. Soy un hombre de pluma y me llamo Renato. Es un libro que se clasificó Sabia virtud de conocer el tiempo. Ese es el se punto. Clasificó como de los mejores y con su hija Patricia hicimos recientemente, el año pasado, un homenaje e instituimos en la cantina donde él nació en la parte de arriba, el día de Renato Leduc. La Jalisciense. Abel y otros amigos, tu hijo puso el mezcal junto con Abel, celebrar a este tlalpense cabrón. Yo lamento mucho no haber dejado esa frase que debía estar en el libro. Claro. Que Pepe le puso un tlalpense cabrón, pero el editor le pareció grosero, agresivo. Que es lo que no se dice en la televisión, en la radio, en todos lados, cabrón. A mí no me pidas nunca que diga ella o esas mamás. Tengo un amigo, actor Simaldi, majateco, que filmó una película, muy dolorosa la película, y Oscar Blancarte, cineasta sinaloense, le cortó una frase que él había dicho. Ocurre que este personaje le matan a la hija, carga el cadáver de la hija, grita al suelo y le mienta a la madre a Dios, chinga tu madre, y estaba prohibido y lo quitaron. Si eso lo hubiera dejado, sería un éxito. Un tlalpense cabrón. Claro. ¿Tú tienes esa situación? Renato fue un tlalpense cabrón. Punto. Digo, que seamos mojigatos no me refiero a ti. Y nos espantemos de las expresiones, está bien, pero sí fue así, mi Fred. Háblanos de tus amigos, ya hablamos. Aquí está Enrique. La vida ha sido muy generosa contigo, con tu familia, Leti, tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿De riego o de temporal? No, los hijos son hijos, Pepe. Son hijos, los hijos. Soy un hombre de dichos y dichoso. De albures, la vida, Dios, el universo han sido generosos conmigo. Se me puso en el camino, no sé si yo lo promoví, me lo generé, pero en el camino las oportunidades y no las dejé pasar. Una oportunidad de inversión la tomo como compromiso y sí o sí veo cómo carajos me muevo. Así es, y termino haciéndolo. Esta casa es el resultado de eso. Había una oportunidad excepcional hace mucho tiempo, excepcional en un terreno baratísimo, y lo tomé y lo pagué, lo pagamos con tiempo, mi esposa y yo. ¿Es una casa fifí, Pepe? Yo diría que es súper fifí. Súper fifí. Sí, tal cual.
Sí. Tienes perros, esa armonía, se respira bien. Pero mira, más que los perros, estaba mi esposa, mis hijos. Tengo 5 hijos. 3 del primer matrimonio. Pepe, qué maravilloso. Un hijo tu semejanza. No, ese es súper cargado. Ah, caray. Y me siento orgulloso porque me supera con creces. Con creces. Sí, yo lo conocí jovencito, adolescente. Bueno, todos tenemos esa, pasamos por esa etapa. Por cierto, y me voy con él, acabo de llegar, pero me voy con él a Japón. A participar en la Feria Internacional de los Países Asiáticos, porque él va a participar allá. Junto con un sobrino, están metidos al mezcal, a las pulpas de fruta. ¿Cómo se llama el mezcal? Hay mezcales de leyenda que valen hasta 9,000 pesos la botella. Se llama Montana. ¿Pepe cuántos años tiene? Pepe tiene 41. Correcto. Se ha dedicado, quiso entrarle a la política, se dio cuenta que era una mierda y dijo, ahí nos vemos. No me le quites eso. No, para nada. No lo quites. Se dio cuenta que la política es una mierda y entonces digo, yo me retiro. Aprendió de ti, Pepe. Pues todos los hijos aprendemos de los padres, en principio, cabrón. Pues ese es fundamental. Es nuestra guía, nuestro maestro. Y pues si el padre es un desmadre, también uno termina siendo un desmadre. Mira, aquí Brian es un nombre derechito porque el compadre es un hombre Brian derechito. es hijo de Enrique Sandoval, de Cuautitlán. Enrique, ¿dónde reside? De la Ciudad de México. Cosas que se nos han pasado a lo mejor en esta charla. Siempre. Pero a ver, recuérdame algo importante en tu vida. Ya hablamos de Doña Tuna, de tu padre muy poco, Pepe. Porque era un michoacano cabrón. No, mi padre era un hijo de la chingada. En el mejor expresión de la palabra. Un hombre que tuvo el segundo de primaria, que le decían lírico y se convirtió en líder agrario y lograron la expropiación de 144,000 hectáreas para 144 ejidatarios. 1,000 hectáreas por ejidatario. ¿Eso dónde fue? En Ocupétaro. El segundo apellido era Cárdenas. Yo no sé si fue en razón de ese respaldo del apellido, pero lo hicieron. Un hombre que para él no había descanso. Sí, era muy fuerte de carácter. Para él no había un no había un ahorita voy, no había un espérame. No. Él era ahorita. Cuando daba una instrucción, era ahorita. A mí me enseñó que a los 8 años de edad levantaba la compuerta como podía y si no me llevaba un peón del agua para que moviera el molino. 8 años a las 3 de la mañana. ¿Cómo sabía que eran las 3 de la mañana en 1960, 62? No sé, cabrón. Pero yo creo que ya son las 3, nadie traía reloj, no había celulares, estábamos en el rancho. Y me levantaba, pues yo creo que ya son las 3, cabrón, o se nos hizo tarde. A ver, levantaba un peón, trabajador, vamos, levantábamos y la rueda del molino empezaba a girar y echarle cañas para hacer el pilón. Era un hombre muy trabajador. Y así tuvo una parcela enorme, primero pues no tenía billete ni nada. Los toros, ¿no eran los toros que le dio el general o...? Ah, no, ese es un montón, le llamaban pie de casa, 2 toros y 10 vacas para que tuvieran... Para que parieran. Para que parieran, y ciertamente después llegó a tener 200 cabezas de ganado. Está llegando ahorita tu hijo, estamos hablando de él, el hijo mayor primogénito. Y está hecho casi a tu semejanza, el cabrón. Me da gusto, estoy platicando con tu papá. Ese que digo que está súper cargado y más que yo. No, bueno. Este hombre se parece mucho a ti, pues me da gusto estar aquí contigo. Siendo tú tlalpense, conoces a la presidenta Xiomba porque fue tu delegada. Tú aspiraste a ser delegado o alcalde. 3 veces. Platícanos. Fuiste el subdelegado, claro. Fui subdelegado con el PRD. Primero fui subdirector con Gustavo Orozco Loreto y Rosertuche. Pero eso fue en los años 70. En el 90. En el 90, pero tenía el nivel en la práctica, en esos valores no escritos, de subdelegado. Yo acordaba con el delegado, con los subdelegados en el mismo nivel. Dicen que por mi capacidad de respuesta y de servir a la gente. Correcto. Con Higinio Chávez, con el PRD, del 9 al 12, director y luego director general de obras. Y ahí te cuento, Fred, no me diga que no se puede. Hicimos más de 1,000 obras, pequeñas obras, sin presupuesto público. No, ¿cómo sí. lo hicieron? Y 1,000 obras pequeñas tampoco no son enchiladas, porque muros de contención, cuartos para que la gente viviera, banquetas, guarniciones, etc. Me acuerdo que andaba muy movido en el Ajusco, en todas partes. En todos lados. ¿Cómo las hicimos? Operación política. Me reunía con mi compadre Enrique Sandoval y decía, compadre, tú eres empresario, te quiero llevar a una colonia. Y me lo llevaba. Preparaba previamente a los líderes de la colonia, pídale, cabrón, la banqueta. Y eran 20 metros de banqueta, 50 metros de banqueta, que al compadre, siendo empresario, pues se le hacía mal negárselos, cabrón. Gratis. Apadrínenos, le decían, sea usted el padrino. ¿Qué necesitan? Cemento, grava y arena y nosotros ponemos la mano de obra. Entonces hay muchos padrinos ahí. Puta. Pero se perdió eso. Nadie lo hizo después. Gobernaba Tlalpan el PRD. El PRD. Sigue gobernando el PRD.
No, Morena, ¿no? Bueno. A ver, en términos prácticos, son los herederos del ¿Aspiraste a ser delegado o alcalde? Sí, en el 2000. No, eso fue antes. Fue en el 2003, fui candidato de cuatro partidos. ¿Cuáles fueron? PT, Convergencia, Liberal Mexicano y el que era el gallito Demócrata, sí, así el gallito de los sinarquistas. De los sinarquistas, así. Cuatro partidos. O sea, nadie ha sido candidato por 4 partidos. No, nunca nadie. En Tlalpan no, yo lo fui. ¿Y cuántos votos obtuviste? El 2%, una cosa de eso. No se podía. Yo en ese tiempo me gasté tal cual, cabrón, 10 millones de pesos míos, de mis hijos y de los amigos ingenuos que creyeron era posible que proyectara una personalidad, un personaje con experiencia y conocimiento de la realidad, pero no fue así, como siempre ha sido, no es así. Ponen y gana el que trae la estructura, el que trae el billete y no hay más. Ahí fue el intento, pero yo recuerdo cuando tú eras director, tuviste la oportunidad. Pude haber sido. ¿Qué pasó? Como dijo aquel, soy un hombre leal, institucional, un hombre, no digo de Estado, pero un hombre institucional. Te lo pidieron. De tal manera que, exacto, me dijeron no participes, porque les iba a armar un desmadre. Te disciplinaste. Así es. No hay... Pero tú eres un rebelde. Pues sí. ¿Qué pasó? ¿No te arrepientes de esa...? Solamente me arrepiento de lo que no he hecho en la vida. Pues eso no lo hiciste. No, pues, entonces, mételo ahí en ese cajón. De lo que he hecho jamás me arrepiento. Pero porque ayudaste a ganar ahí. Pues sí, pero esa es parte del proceso. Y ahora la que fue delegada o alcalde es la presidenta de la República, Pepe. ¿Está bien? ¿Te hubieras imaginado eso? No me imaginé que Felipe Calderón, no teniendo nada, iba a ser el presidente de la República. Y me invitó y no acepté porque estaba apoyando a Marcelo. Hay un personaje, y aquí está Enrique, que bueno, el ingeniero. Yo conocí también al ingeniero, creo que como tú fuiste cercano, activo, estaba metido. Era tu paisano también y fue candidato a la presidencia. ¿Lo conociste? Lo conocí hace mucho tiempo. Sí. No intensifiqué. ¿Como gobernador? Desde antes de ser gobernador. Desde antes de ser subsecretario de la Forestal, etcétera. De Agricultura. Pero nunca me acerqué lo suficientemente a él. Nunca. ¿Te conoce, Pepe? Porque yo platiqué la otra vez, ¿te conoce? Me conoce porque el compadre me llevó ya estando viejo. Enrique Sandoval me llevó, ¿sí?, con él, sí. 1 o 2 veces estuvimos con Cuauhtémoc Cárdenas ya a instancias. Sí, hasta grande. Ya no tiene nada que hacer. Un momento en que le dije que él tenía en sus manos la posibilidad de unir al país. Pero igual que cuando el tema de la caminata de Tijuana al Zócalo, López Obrador no se animó a caminar para sensibilizarse y entender los problemas nacionales desde otra óptica y de otra forma, tampoco el ingeniero Cárdenas quiso. Y está bien. Son personajes que se sienten ya curados, protegidos por la historia y que cualquier movimiento que hagan lo puede poner en riesgo. No es cierto eso, pero bueno, es la visión personal, ¿no? Tienes tú ya 70 años, 72 y pico. ¿Qué vas a hacer en los próximos 8 años, si Dios te permite poder caminar, tu perspectiva? Vivir. Oye, ¿cómo vivo? Vives bien, pero... bueno, pues vivir mejor. Acabo de estar en Japón 15 días, me voy a Japón otros 15 días. ¿Te gustó Japón? Es otro mundo, literal es otro mundo. Si hubiese un resquicio de oportunidad, me voy a Japón, cabrón. Con todo y que es una cultura diametralmente opuesta. ¿A vivir a Japón? ¿Y por qué no? El mundo está abierto. No hablas japonés. ¿Y cuál es el problema? Lo aprendo. No hay problemas cuando el hombre se decide, mi Fred. No hay obstáculos que no puedas vencer si tú dices que sí. Se está riendo todo. Pues sí, porque ya me conoce y sabe que una Doña vez... Tuna fue para mí la ciudad más hermosa del mundo, Estambul. ¿Conoces Estambul, Turquía? No. Ahí te vas a encontrar con las 1000 y una noches. Está bien, pero es mejor Tokio. ¿Sabes por qué? No quise ir a Dubái, porque me resisto. Es parte, son musulmanes. Lo respeto un chingo, pero ¿sabes por qué no? Porque tratan a la mujer sin dignidad humana, cabrón. Yo no. Pero es un asunto del Islam. Yo no acepto eso. Es un asunto del Islam. Sí, pero opera y predomina en todos esos lugares. En México también hay discriminación, pero en este momento, tú hablabas hace rato de lo que tú viviste en Michoacán, pero ahorita hay muchas michoacanas que son discriminadas, Pepe. Sí. Y morelenses. Pero allá lo hacen por sistema, cabrón. Aquí por necesidad y por hambre. Y tú lo acabas de decir, por religión. Y lo han dicho ellos, el que no sea católico le vamos a reventar su madre. Pepe Alcaraz es mi amigo, lo conocí en el 97 y yo estaba en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y solicitaste registro, te recibí, te regalé unas gorras, unas camisetas y después nos encontramos en la hacienda de Tlalpan, porque además la generosidad de Beto Guzmán que tú conociste, yo creo que le heredaste también de ahí porque tú también eres un hombre generoso. Esta comida que vamos a tener ahorita en casa de Pepe, además de Leti, que es su compañera, es una generosidad de Pepe. No tarda en llegar los amigos. He estado en su casa muchísimas veces. Por cierto, mis nietos dicen la casa de Pepe. Pepe tiene una casa en Jiutepec que la hizo para sus hijos.
y la hemos disfrutado los amigos, Pepe. Oye, Pepe, una pregunta. Como tu hijo que decías que se salió de la política, tú como un hombre de izquierda con larga trayectoria, ¿también te has decepcionado? ¿Ya no estás tan metido como antes? ¿Qué opinas de la administración actual y de cómo derivó la izquierda en lo que ahora conocemos como el gobierno de Morena? ¿Cuál izquierda? ¿A qué izquierda te refieres? Mira, Fred, yo no me decepciono de nada. Finalmente, cada cuestión que he vivido con sus bemoles me la he generado, yo me la he generado. Me queda claro que si tuviese quizá menos dignidad, una serie de elementos, estaría metido hasta lo más hondo, dijera el poeta. Pero he decidido de mutuo propio dar un paso a la izquierda y vivir los días que me restan, si Dios me lo permite, aunque tengo allí en el tintero 2 invitaciones a las que dije sí. Evidentemente es el gobierno de Morena. No tengo problema porque para mí no es el gobierno de Morena o del PRD o del PRI. Es la capacidad, la voluntad, el servicio que tú tengas para servir y resolver problemas en favor de la gente. Ese es el punto. Claro. Para mí eso es la política. Si te aprovechas de ella de manera flagrante y muy culera, pues carece de sentido y no tiene ninguna emoción social y no tiene ninguna capacidad de servicio y pues entonces nada más eres un gandalla y eso no funciona. Para mí eso no funciona y sin embargo es lo cotidiano. ¿En qué hemos caído? Nos perdimos en el camino. Yo no entiendo, y menos ahora que he visitado varios países, yo no entiendo cómo se te ocurre a ti, gobernante, que repartiendo la riqueza vas a sacar a la gente de la pobreza. No es cierto, eso no es cierto. Es generando condiciones para que los pobres se incorporen a mejores condiciones de bienestar y de vida. Pero tal parece que aquí lo que buscamos es mantener el control, promoviendo la ignorancia absoluta. ¿Qué voy a hacer? Tengo un chingo de proyectos, tengo 72 años, pero estoy lleno de proyectos, promesas e ilusiones. ¿Quién me las hizo las promesas? Yo. Las ilusiones, ¿quién me las genera? Yo. Los proyectos, ¿quién los genera? Yo. Inmerso en lo que estoy, con los amigos, en sociedades, con los hijos. Hace rato decía, veo una oportunidad y si la valoro. Porque le decía a un amigo, me dice, ¿vas a ir a Japón? Y que estoy evaluando el costo-beneficio. Digo, eres un cabrón, tú no das pasos sin guaraches si no evalúas, siempre vas por un beneficio y si no, no vas. Dije, bueno, ¿por qué chingados? No, es válido. Y ya valoré las cosas. ¿Por qué me iría a Japón? Porque voy a constituir una sociedad en Japón. ¡A huevo! Sí se puede, lo que puedes hacer aquí lo puedes hacer allá, si te decides hacerlo. Si tienes miedo porque es Japón y no sé japonés, entonces, chiquito, estás perdido. Descríbeme quién es Pepe Alcaraz. Pepe Alcaraz es un hombre bueno, en todo el sentido de la palabra. Un gran político social. ¿Qué significa político social? Que tiene mucho que ver con la sociedad. Es un político nato, inteligente, un hombre preparado y es mi compadre. ¿Es tu compadre? Lo quiero mucho. Lo acompañaste a Washington, me dice. Lo acompañé a Washington. Lo recibió Silva Gerson. Lo recibió Silva Gerson. Y lo he acompañado en casi la gran mayoría de sus batallas. Llegaron otros amigos acá. También de él. Está Pinacho y el paisano van llegando. Es que hay una comida hoy. Yo vengo desde la tierra de Zapata. Digo que tomó el avión en Puente Dixla. Y de hecho está queriendo hacer partidos políticos. Ya. Pepe, ¿quién es tu papá? Yo lo conozco hace mucho, tú eres un niño. Pero ¿quién es tu papá para ti? Mi papá es mi mentor, mi inspiración, es mi padre amado, es el hombre que me enseñó los valores de la familia, el valor del trabajo, el valor de la palabra, el valor de la amistad. Y como dice Jesucristo, no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos, y mi padre ha dejado la vida por muchos que ni siquiera conoce, pero que entrañablemente en su corazón les dice amigos, porque tiene y lo motiva a esa gran pasión por su patria, por los compatriotas, por el suelo y la tierra que lo vio nacer, por sus hermanos mexicanos, y pues sin duda, como todo padre ahora, pues ve por los intereses de sus hijos, buscando que haya mejores condiciones sociales y en general para heredar un mejor país a sus hijos y ahora nietos. Para mí ese es mi padre, es un hombre al que amo profundamente, le estoy agradecido con todo mi corazón, que Dios me haya permitido haber nacido bajo la tutela de este padre terrenal. Tienes muchas cosas tú muy parecidas a tu papá. Pues el apellido, físicamente, pero además, en la garra, en la espiritualidad, tú te pareces mucho a tu papá. De los varios hijos que yo conozco, tú eres muy parecido a tu padre. Gracias, querido Fred. Bueno, pues la cabra tira pa'l monte y no puedo negar yo la cruz de la parroquia Alcaraz,
Entonces, bueno, me honra el hecho de que me digas que me parezco a mi padre. Sin duda es un gran anhelo el poder seguir el ejemplo de lucha que él nos ha heredado. ¿Cuántos años tienes? 42, el sábado. Bueno, vamos a felicitarte. Gracias, qué gusto verte. Y además, muy pegado a la familia de nosotros, mi querido. Siempre, mi querido, siempre. Gracias, hermano. Mucho cariño. Gracias. Gracias. ¿Alguien más o ya? Se han perdido, yo creo. 15 minutos. Hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Vamos a esperar. ¿Qué tal? Estamos en la casa de Pepe Alcaraz y Leti en esta tarde de enero del 25 con mi amigo el periodista Juan Bautista. Se ha puesto de moda porque van las mañaneras ahora. Pero Bautista, ¿quién es Pepe Alcaraz para ti? Mira, Pepe Alcaraz es un gran amigo en primer lugar y es un aventurero. Es una especie de ciudadano filósofo que anda caminando por estos senderos de luz y siempre generando propuestas de comunidad. Es listo para generar economías y su subsistencia en sus viajes por el mundo. Sí. Digo, no acaba de cualquiera. estar de Japón, me dice. Por eso, entonces no cualquiera se va a Japón, se va a Europa, se va al Camino de Santiago, pero no humildemente, o sea, se va bien. Come bien, Sí. sí. Yo creo que es un empresario. Yo lo conozco primero como político, pero siempre. ¿Dónde lo conociste? Porque creo que tú me lo presentaste. Sí, claro, yo Sí, se lo platícame. presenté a todos los colegas de aquí ya hace Más de 30 años. 3 décadas, ¿sí? Sí. Lo conozco porque él quería ser candidato a gobernador por Michoacán. Ah, ahí lo conociste. Entonces a mí me manda Carmen Aristegui una semana antes de hacer un reportaje. Sí. Pero pues el pueblo es pequeño, entonces yo ya en 2 días ya yo era claro, ¿no? Entonces ya hacia la noche estaba Jesús Ortega. Calderón era el Zambrano, candidato. Calderón el candidato. Entonces yo los había entrevistado a Calderón y al del PRI, a Tinoco Rubí. Tinoco, sí. Y a Cristóbal en otro momento. Y entonces Pepe iba por la parte independiente. Yo estoy en un bar ya, no había nada que hacer en el pueblo ese. Dándote los tragos. Algo más allá, el canal dice independiente, dice. Hay un cabrón. Hay uno que anda puebleando, dice. Tipo Fujimori, que todavía no estaba el Fujimori. Sí, Perú. ¿Y cómo le encuentro? Dice, hay una propaganda en los postes. Entonces ahí salgo del bar a la madrugada, entonces ya veo en tal municipio, a tal hora, el día de mañana. Ya llego al otro día con el camarógrafo, pero un pueblo de esos que le llaman bicicleteros, polvorientos, nada más el puro kiosco, una sola tienda para la ranchería. Y de repente de una calle sale así como esas películas de Damián Alcázar, ¿no? Que hace de Un cabrón. Sí. y el Pepe cabezante, y haciendo polvo, ¿no? Que siempre le gusta hacer polvo, ¿no? ¿Tienes imágenes de esas? Pues seguramente han de estar en MBS. Entonces llego y lo entrevisto, entonces yo lo hice famoso aquí a mi amigo Pepe, lo di a conocer públicamente. Gracias, mi querido Bautista. Pero principalmente es un gran amigo. Gracias, cabrón. Gracias, hijo. Renato Consuegra, además de que es amigo de Pepe, es mi compadre, pero ¿quién es Pepe Alcaraz para ti? ¿Cómo lo conociste? Platícanos, Renato. Bueno, Pepe Alcaraz lo conocí por ti. Sí. O sea, por ti lo conocí. Es un gran amigo, es un cuate que la verdad es que lo admiro por todas sus iniciativas que ha tenido. Desde que lo conocimos cuando su primera propuesta de ser candidato independiente A jefe de gobierno. a jefe de gobierno allá La por ciudad. 1997. Sí. Bueno, y de ahí pues hemos seguido cerca de él, ya sea como amigo, ya sea dándole también el acompañamiento como... Y él te presentó a Camapistri. Sí. No, me lo presentaste tú también. Puta madre, Tú eres el culpable de muchas sí, compadre. cosas. Tú me presentaste a Camapistri un día que íbamos... No, pero se hizo más amigo tuyo. a la casa de alguien, ya no, Cuernavaca, hace aquí. muchos años, no, aquí mismo en Ciudad de ¿Estábamos México. buenos y sanos? Estábamos buenos y sanos. Y entonces le dijiste a Camapistri, oye, a ver, platícale cabrón. a mi compadre, a ver. Sí. Y comienza Camapistri a saber. Ay, cosas así que dijiste. Te asustaste. Renato, gracias. Y así lo hicimos con otros amigos también. Camapistri te quiere decir algunas cosas. Y a mí me dijeron, oye, ¿qué le dijiste? Aquí está Abel Alcántara. ¿Qué? A ver, me dijo, Abel Alcántara, te cedo una estafeta. ¿Quién es Pepe para ti? Pepe Alcántara. Pepe es hiperkinético. ¿Cómo? ¿Sí? Hiperkinético. A sus órdenes, la casa de Leti Díaz, mi esposa, a sus órdenes. Gracias por estar aquí, por permitirnos degustar y compartir. Pepe, mi hijo, agradecido y me parece muy bien y muchas gracias y muy acertado. Esta comida estaba pendiente desde el año pasado, mediados de septiembre, y la fuimos posponiendo. Mi esposa, siendo tan generosa y
cuidadosa como es, me dijo, si es en la casa es así. Yo pensaba tacos al pastor y así tal cual, pero ella dijo, no, si es en la casa es así. Le agradezco a Leti y agradezco a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Bienvenidos. Buen provecho. Yo le iba a agradecer a Pepe, pero gracias. Gracias. Nos hubiera tocado pizza, Leti, gracias. Córrele a la foto, compadre. Córrele. Sí llegó. A ver una foto. Solamente nos faltó un dato. Pepe, me platicaste que en la casa en Morelos tuviste algunas experiencias, pues, alienígenas. ¿Es cierto o es parte de los cuentos que escribiste? Yo creo que es más que la casa. Y es algo que aún después de muchos años, 10 años, no me explico. Porque no fue una vez, fueron varias veces. Siempre las cosas estas ocurren cuando hay un estado alterado de la conciencia. Eso es clarísimo. Correcto. Que te permite conectarte con tu yo o conectarte con el universo. Eso es clarísimo. De otra forma no hay. Desperté a las 3 de la mañana en la oscuridad de mi casa. ¿Estaba solo? Solo estiré el brazo izquierdo para tomar agua, que siempre dejo en el buró un vaso con agua. Y cuando me volteé para volver a dormir después de tomar agua, vi un rostro alienígena, claramente era alienígena. ¿Una dama? Yo la percibí después, fue después cuando supe que era una mujer. Y brinqué de tal manera, me tropecé y brinqué. No me sentía, físicamente no me sentía. Estando la puerta cerrada, las ventanas cerradas, se hizo un movimiento fuerte en las ventanas y las cortinas. ¿Y qué sentiste? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, cabrón. Y evidentemente sí sentí, no miedo, pánico, porque ante lo desconocido siempre se responde así. Pasó. Después la encuentro en un sueño donde yo vuelo y esa vez no había tomado absolutamente nada. La primera vez me había tomado unos whiskies. La segunda vez que lo encontré, igual en Jutepec, absolutamente nada. Y me duermo y también en la madrugada, 3 de la mañana, porque desperté después. Voy hacia el infinito donde todo es obscuridad y hay una luz. Y en un momento yo era luz, era parte de esa luz. Y después sentí una especie de silbido. Y era un silbido, pero lo entendía como voz. Y me dijo 3 cosas. A ver. Primero le dije, ¿quién eres? Y me dijo, ¿de dónde vienes? Le digo. Me dijo, ustedes y nosotros somos los mismos. Hemos existido siempre, literal. Y luego me dice, ¿estás listo? En mi vida mi respuesta ha sido, siempre estoy listo. Siempre estoy listo. Para lo que venga. No, yo siempre digo, hoy estás listo, siempre estoy listo. Y desperté así, ciertamente espantado. Porque eso de estar listo, yo dije, puta madre, incluso empecé a revisar mis cosas, pues sí, dije, pues me va a llevar la chingada, pensando que, pues sí, como no, le dije a mis hijos, oye, soñé esto, cabrón, y quiero decir que, pues en cualquier momento se acabó la chingadera y ya está. Pasó el tiempo y volví a escuchar, hice un ayuno de 7 días sin comer y 6 días en silencio, absoluto silencio, en un retiro, en un rancho de mi hermana, en Tacámbaro, Michoacán, en una huerta de aguacates, solamente con agua de limón, con miel de abeja y una pizca de sal. 7 días sin comer nada y 6 días en silencio absoluto. Y ahí me la encontré otra vez. El mismo personaje. El mismo personaje. Y entonces ya percibí que era una mujer. Porque me guiñaba, me decía, ven, me atraes. Eres mío, soy tuya, cosas de ese tipo, pero... ¿Eróticas? Nunca las sentí así. Correcto. Nunca lo sentí así. Y sentí su presencia después varias veces que me siguió insistiendo si estaba listo. Y mi respuesta siempre fue la misma, estoy listo. Pasado el tiempo yo dije, me choreó. Solamente fue un sueño, no sé qué es lo que pasó. Fue una visión derivada de 3 whiskies, ¿qué sería? Pero la he encontrado 3 o 4 veces más. ¿Fuera de Morelos? Ya bueno, nunca la encontré en Morelos. La he encontrado estando yo en Morelos, pero correcto, nunca ha sido en Morelos. Salvo la primera vez que estuvo en mi cama, que sentí el pinche, pero igual he sentido aquí en esta casa cuando se mueven las pinches cortinas así cabronas. Incluso digo, ya sé que estás aquí. Ya me he familiarizado de tal manera que le digo, ya sé que estás aquí. Y le he dicho que estoy listo para recibir la información, ya lo entiendo así, para recibir la información que quiera darme. Si quieres darme información, yo estoy abierto y estoy listo. Hasta este momento no he recibido nada adicional que de lo que yo sepa, que yo no sepa. Ya has escrito eso, vamos a recoger el escrito. Lo otro, Pepe, que nos pasó, se me olvidó que un día
tú decidiste darle vueltas al Zócalo con una bandera, con un grupo de soñadores. Platícanos eso, ¿cuándo fue y por qué? Siempre he sido un hombre de locuras, de sueños, de ideales, de anhelos, más allá de mi pequeño cuerpo. Fui candidato independiente a gobierno de la Ciudad de México cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Y le di vueltas al Zócalo con la bandera día y noche. Mi esposa, embarazada del primer hijo, caminó conmigo 3 de la mañana, 4 o 5, siempre caminando. Caminamos 150 horas. Y empezamos unos cuantos y terminamos 8,000 personas en el Zócalo. Caminó Cuauhtémoc Cárdenas con nosotros y tomó la bandera, y también los del Verde, Jorge González, el papá del Niño Verde. Al día siguiente tomé la tribuna de la Cámara de Diputados y le rompí el cofipe por el tema de las candidaturas independientes. Me acuerdo que te golpearon. Me golpearon terriblemente. Se llevaron mi pluma, varias cosas ahí. Y al día siguiente de esa golpiza estaba en Washington hablando sobre las candidaturas independientes, invitado por la Universidad Johns Hopkins. Gracias, Pepe. Oye, pues muchas gracias, Pepe, por abrirnos las puertas de tu casa en una comida muy especial con los amigos. Gracias a mi papá también por darse el tiempo de entrevistarte, una entrevista de amigos. Algo que alguien quiera agregar, que quieran concluir, por favor, mi Pepe. Gracias, Fred. Primero, gracias. Somos amigos de hace casi 30 años. Fred Jr., de pequeño, muchísimas gracias. Pero no hablamos realmente de los Cristos Negros. Lo dejaremos para la próxima vez. Y tengo allí una novela que empecé a vivir en segundo de secundaria y que concluyó 40 y tantos años después. Se las voy a contar en la próxima etapa, cabrón. Esa es buena. En Camécuaro. Nos vemos ahí. Caracuaro. Gracias, mi Pepe. Gracias, hermano. Que lo disfruten.